No todos los días uno puede decir que se siente verdaderamente orgulloso de su trabajo. Ser maestro nunca fue fácil. Y mucho menos ser maestro en una vecindad tan particular como la mía. Cada mañana, al abrir los ojos, me recordaba a mí mismo que era afortunado. Tenía un aula pequeña, alumnos traviesos pero cariñosos, y una razón para seguir adelante. Recuerdo aquella mañana con claridad dolorosa. Habíamos planeado una excursión con semanas de anticipación. Era un modesto viaje a las montañas cercanas, para que los niños respiraran aire fresco, observaran la naturaleza y aprendieran fuera del salón de clases. Fue idea mía, y todos los niños estaban tan emocionados que incluso el chavo llegó una hora antes con una lonchera vacía, esperando que alguien compartiera algo con él. Profesor Girafales. ¿Ya nos vamos?, preguntó Kiko con su voz chillona de siempre, mientras abrazaba su mochila con fuerza. Tranquilo, Kiko, todavía falta que llegue doña Florinda con tu almuerzo. Le respondí con una sonrisa amable. Doña Florinda. ¿Cómo olvidar la manera en la que me despidió esa mañana, con su típica expresión dura y esa ternura oculta en su mirada? Me dio una taza de café, como siempre, y me dijo en voz baja. Tenga cuidado con los niños, maestro. Ellos confían en usted más que en nadie. Subimos al autobús escolar, un modelo viejo, con asientos de cuero desgastado y una radio que apenas funcionaba. Yo iba sentado adelante, con mi portapapeles, tratando de mantener a los niños calmados mientras cantaban, gritaban y reían. Ñoño le contaba chistes a Popis, el chavo dormía con la cabeza apoyada en la ventana, y Godínez jugaba con un trompo sin preocuparse por nada. Durante un instante, creí que todo estaba en paz. Miré por la ventana y vi los árboles pasar, las montañas en el horizonte, y pensé que quizá ese día sería uno de los buenos. Uno de los que uno guarda en el corazón. Y entonces. Sucedió. Ni siquiera lo vi venir. Solo escuché un estruendo, un grito seco, y un movimiento violento que sacudió todo el autobús. Los niños gritaron. Yo sentí que el mundo giraba y luego todo fue oscuridad. Un silencio absoluto me envolvió. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el autobús. No podía moverme. Mi cuerpo dolía como si hubiera sido aplastado por toneladas. Al principio pensé que aún estaba soñando, pero no. El olor metálico, el calor sofocante, el zumbido agudo en mis oídos. Todo era real. Y entonces escuché el primer sollozo. ¿Profe? Era la voz del chavo. Pero sonaba lejana, distorsionada, como si llegara desde otro plano. Traté de moverme, de gritar, de arrastrarme. Sentí cristales clavados en mi pecho. Mi pierna izquierda no respondía. La sangre me cubría la frente. Lo peor no fue el dolor. Lo peor fue ver a mis niños. Uno a uno, sus rostros ensangrentados, confundidos, llorando, atrapados entre fierros retorcidos, sin entender qué había pasado. Aún estaban vivos. Destrozados, pero vivos. Y todos me miraban a mí. Como si esperaran que yo supiera qué hacer. Yo era su maestro. Su guía. Su protector. Y no tenía idea de cómo salvarlos. La sangre. Ese fue el primer olor que logré distinguir con claridad. La sangre mezclada con humo y aceite quemado. Y luego, el sonido. Crujidos metálicos, vidrios que caían en pedazos, llantos apagados. Y nombres. Mis niños gritaban mi nombre. Profesor. Ayuda. Profe, no puedo mover mi brazo. Chillaba Ñoño desde algún rincón invisible tras una placa de metal. Quise levantarme. Juro que lo intenté. Pero apenas pude girar el cuello. Estaba atrapado entre el asiento y parte del techo del autobús, que se había doblado como papel. Sentí el crujido de mis propias costillas cada vez que respiraba. Me ardía la garganta. Quería llorar, pero mis ojos estaban secos. Quizá el cuerpo ya sabía que no había tiempo para lágrimas. Poco a poco, empecé a reconocerlos. Vi a la Popis, con su moño ensangrentado y una pierna rota, apoyada contra el asiento. Lloraba por su muñeca. A su lado, Godínez tenía la frente partida, pero mantenía la calma. El chavo. El chavo estaba de rodillas, sujetando con sus bracitos temblorosos a Kiko, que no paraba de toser. Tenía un pedazo de metal atravesando el costado. No lo deje morir, profe. Gritó el chavo. Él dice que le duele mucho. Kiko me miró. Estaba pálido como un fantasma.
Se quejaba bajito, como si tuviera miedo de molestar. ¿Y mi mami? ¿Dónde está mi mami? Balbuceó con la voz rota. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. En ese instante, lo supe. No vendrían a rescatarnos. El choque debió haber sido fuerte, tal vez nadie sabía aún que habíamos salido de la carretera. Estábamos solos. Perdiéndonos en un rincón de la nada. Y fue entonces cuando lo vi. O lo imaginé, no lo sé. Una figura. Alta, oscura, sin rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. Se deslizaba entre los restos del autobús sin hacer ruido. Me habló sin mover la boca. Su voz sonaba dentro de mi mente. Puedes salvarlos. Pero todo tiene un precio. Quise preguntarle qué era. ¿Qué debía hacer? Pero no fue necesario. Me mostró todo en un instante. Una visión. Mis alumnos de pie, sanos, abrazándose, corriendo otra vez por los pasillos de la escuela. Y luego, otra imagen. Mi cuerpo, deshecho, fundido en las ruinas del autobús, convertido en cenizas. Tu energía vital. Tu cuerpo, tu alma. Cede tu existencia por la de ellos. Uno por todos. Mi respiración se detuvo. Jamás había sentido tanto miedo. ¿Morir? ¿Ahora? ¿Así? Me vi a mí mismo, pequeño, débil, asustado. Pensé en doña Florinda, en su taza de café, en su cuídese mucho. Pensé en mis padres, ya muertos. En mi vida, siempre tan simple, tan silenciosa. Pero luego, vi los ojos de mis alumnos. Vi la fe en sus miradas. Esa esperanza que todavía ardía en sus pupilas, aún con el horror rodeándolos. Esperaban que yo hiciera algo. Que los salvara. Y entonces... decidí. Sí. Susurré entre dientes. Llévate lo que quieras. Pero sálvalos a ellos. La figura asintió sin decir palabra. Se desvaneció en sombras, como si nunca hubiera estado. Sentí una punzada en el pecho. Y luego, algo más. Una luz cálida que comenzó a rodearme. Los niños dejaron de gritar. La Popis se sentó. Ñoño dejó de llorar. Kiko respiraba con normalidad. El chavo me miró fijamente y sus labios se movieron sin emitir sonido. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. No sabría explicar lo que sentí en ese momento. Era como si me estuvieran arrancando el alma poco a poco, como si cada célula de mi cuerpo se estuviera deshaciendo. No dolía físicamente. Pero sí en lo más profundo de mí. Como cuando uno deja algo que ama para siempre. El aire se volvió espeso. Mis dedos dejaron de responderme. No podía hablar. Apenas podía ver. Pero lo poco que vi, bastó para darme paz. Los niños se levantaban. Uno por uno. Sin heridas. Sin sangre. Como si el accidente nunca hubiera pasado. Ñoño tomó de la mano a la Popis. Godínez ayudó a Kiko a ponerse de pie. Y el chavo. El chavo caminó hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Profe. ¿Qué está pasando? Quise responderle, pero mi boca ya no se movía. Solo pude mirarlo. Con todo el amor que me quedaba. La figura oscura apareció de nuevo, detrás de él. Pero esta vez no era una amenaza. Era un guía. Como un ángel, o un demonio con piedad. Tu sacrificio fue aceptado. Susurró en mi mente. Todos vivirán. Pero tú. Asentí. Lo sabía. Siempre lo supe. El autobús desapareció. El paisaje cambió. Ya no estábamos en la carretera. Estábamos en un espacio blanco. Infinito. El tipo de lugar donde solo existen las almas. Los niños se desvanecieron uno a uno en destellos de luz. Volvían al mundo real. A la vida. Yo no. Sentí mi piel resquebrajarse. La sangre comenzó a brotar por mis poros. Como si el sacrificio no solo fuera espiritual, sino también físico. Cada parte de mí se deshacía. Mi cuerpo se volvía ceniza, hueso, carne expuesta. Grité sin voz. Era la forma que tenía ese ser de llevarse lo que quedaba. Vi cómo mi rostro se desgarraba frente a mis ojos. Vi mis dedos cayendo, pudriéndose al instante. El olor a carne quemada me invadió. Estaba muriendo. De la manera más lenta y cruel posible. Y sin embargo, no me arrepentía. Porque vi una última imagen. Los niños en un hospital, cubiertos por mantas, atendidos por médicos. Todos estaban vivos. Todos.
Incluso Kiko, que sonreía débilmente mientras doña Florinda lo abrazaba llorando. El chavo comía un panecillo y reía entre sollozos. Ñoño decía algo que hizo reír a todos. Ellos estaban a salvo. Yo no necesitaba más. Mis ojos, ahora vacíos, se cerraron por última vez. Mi cuerpo cayó al abismo de lo eterno. Y el silencio me envolvió como una sábana. Ahora escribo esto desde un lugar que no podría describir con palabras humanas. No es cielo. No es infierno. Es simplemente el precio del deber cumplido. Soy el profesor Girafales. Y si estás leyendo esto, diles que los quiero. Que siempre los quise. Y que valió la pena. Valió la pena cada segundo de mi vida por esos pequeños. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.